Este video corresponde al primer examen del curso de crecimiento y aprendizaje del adolescente en la sede del Atlántico, recinto de Turrialba. Durante este primer tema, lo que voy a hablar sobre los enfoques del desarrollo humano y el aprendizaje. A su vez, de la conceptualización de la adolescencia, las etapas del desarrollo humano y los factores que influyen en el desarrollo. Todo esto, lo que voy a decir a continuación, lo tomé de la lectura de Jesús Palacios, que fue la primera lectura que leímos durante esta parte del semestre. Primero, en esta lectura se nos define la psicología evolutiva como una disciplina que se encarga de estudiar a los seres humanos y sus procesos desde su concepción hasta su muerte, es decir, de una forma evolutiva conforme va evolucionando la persona. Otra teoría es la psicoanalítica de Freud. Él propone las tres instancias psíquicas: el yo, el superyo y el ello. Además propone los estadios del desarrollo psicosexual y demás temas. En cuanto a las tres instancias psíquicas, el superyo es la voz de la conciencia, es esa voz que se encarga, por decirlo de algún modo, de recordarnos todo lo que nos han enseñado, nuestros valores, nuestra moral, y de ahí nos impulsa a tomar decisiones que tiene que mediar el yo. A su vez, el ello es totalmente lo contrario al superyo. Esta es más bien la voz que se encarga de que tomemos decisiones sin pensar tal vez mucho en nuestros valores o nuestra moral, y el yo es encargado de tomar la decisión y mediar la situación entre las tres instancias psíquicas. Otro enfoque de aprendizaje es el de Jean Piaget. Él propone que el aprendizaje es una cuestión cognitiva y que hay ciertas etapas, por ejemplo la sensomotora, por mencionar alguna. Vygotsky propone que el aprendizaje es una cuestión meramente social y que el lenguaje es sumamente importante. Y es verdad, pues a través de nuestras escuelas, nuestros padres, aprendemos a través de la sociedad, lo que la sociedad nos va enseñando de generación a generación. En cuanto a la conceptualización de la adolescencia, según la lectura de Papal y Martorell, es una transición del desarrollo y que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Otra definición, según Santrock, es que la adolescencia es un periodo evolutivo, un periodo de transición entre la infancia y la etapa adulta, que implica demasiados cambios, como lo son los biológicos, los cognitivos y los socioemocionales. Es decir, a través de estas conceptualizaciones podemos hablar de que la adolescencia es un proceso que involucra tanto la biología como el área social como nuestras emociones. Además, también desde otros autores se define a la adolescencia como un periodo sumamente turbulento. Las etapas del desarrollo humano, según la lectura de Jesús Palacios, él menciona desde la teoría de Freud que está la etapa prenatal, la etapa previa a los años de escuela, la escuela primaria, la adolescencia, la madurez y la vejez. También se nos propone en la lectura de Jesús Palacios igualmente lo que dice Erikson de estas etapas. Él las define de forma muy interesante, porque lo que dice es que las etapas de la vida se van dando entre polos opuestos que entran en conflicto. Por ejemplo, la confianza versus la desconfianza, la iniciativa versus la culpa, la esperanza versus la desesperanza, entre otros. En cuanto a los factores que influyen en el desarrollo, Bronmenger propone el esquema ecológico, es decir, que hay toda una cuestión que influye en la persona adolescente. Uno de estos es el macrosistema, que es la ideología, los valores, lo que se nos enseña, hasta el desarrollo tecnológico entra en esta categoría. El microsistema, que es nuestra familia, nuestros amigos y la escuela, entre otros factores. Como lo mencionaba, el desarrollo de la tecnología, esto es sumamente importante. Es un factor que influye demasiado en las personas adolescentes y aún más en nuestra actualidad. Es totalmente común
hoy en día ver adolescentes en sus celulares, en las redes sociales, consumiendo contenido, y este contenido de alguna u otra manera es el que va moldeando cómo esas personas se van desarrollando. En lo que serían las consecuencias psicosociales del desarrollo físico y psicosexual en la adolescencia, bueno, primero hay que hablar de la pubertad. Es este cambio en los niños que les va otorgando ese cuerpo que van a tener de adultos. También esto se da con un propósito, que es alcanzar la madurez física, para que cuando sean adultos puedan desarrollarse de manera saludable. Y también hay ciertas implicaciones en lo que es la salud física, la salud mental, la nutrición. En cuanto a la salud física y mental, bueno, se dan procesos, ¿verdad? Los adolescentes son muy vulnerables a lo que serían las cuestiones de la salud mental, como la depresión, la ansiedad. En cuanto a la salud física, se dan problemas como lo son en los horarios de sueño. Los horarios de sueño de las personas adolescentes es muy común que se alteren. En cuanto a la nutrición, las personas adolescentes no están pensando mucho en alimentarse saludablemente y por lo tanto se dan estos problemas de la obesidad, y debido como a esa implicación de que les importa mucho cómo se ven, también caen en cuestiones de anorexia o bulimia nerviosa. Durante esta etapa se da un proceso sumamente importante que es el apego. Según la lectura de Goicoechea, existen diferentes tipos de apego. El vincular seguro, este es el más sano de todos. Las personas se pueden apegar a las otras personas de manera saludable. Luego está el apego ambivalente. Este también es llamado apego ansioso. Las personas quieren estar siempre ahí, quieren estar pendientes, pero no de una manera sana o saludable, sino de una manera un poco tóxica. Y quieren estar siempre pendientes de las personas y que las personas estén pendientes de ellos. Y esto es porque de niños quizás fueron personas que sufrieron de abandono, entonces necesitan que las personas estén siempre ahí, aun cuando esto tal vez no es de la manera más saludable. Luego está el apego evitativo. Este apego es el contrario al ambivalente, más bien las personas se alejan para no sufrir, ponen esas corazas, esas distancias con las personas, y por eso es que no pueden conectar de forma correcta con las demás personas y no pueden, y lo hacen de manera muy superficial. Luego está el apego desorganizado, que es una combinación entre el ambivalente y evitativo y es considerado el más patológico de todos. Es decir, es una persona que necesita que estén pendientes de esta persona todo el tiempo, pero a su vez se aleja al mismo tiempo. Entonces es muy complicado tratar con personas con apego desorganizado. Y este apego es demasiado importante para los adolescentes, porque el aislamiento social lleva a que sufran cuestiones mentales, como trastornos. También se da la delincuencia y el abuso de alcohol, hasta la depresión o drogas, porque en ese intento de acercarse a los grupos pueden hacer cualquier cosa para ser parte de esos grupos, porque necesitan ese apego para poder sobrevivir a esta etapa. También en cuanto al desarrollo psicosocial, se dan los procesos grupales, las representaciones, las prácticas juveniles del amor y las relaciones amorosas. En la adolescencia es muy común que las personas se involucren en relaciones amorosas, y esto se da a través de estos grupos de pares que son los amigos. Y como los grupos de pares son las personas que conforman el círculo social de las personas adolescentes, son todos estos adolescentes que también están ahí, ¿verdad?, conviviendo conjuntamente. De ahí nacen las culturas y subculturas adolescentes, que son sumamente importantes porque a través de estas los adolescentes buscan como encontrar identidad, buscan encontrar un lugar donde sentirse aceptados por este sentido de querer pertenecer a algún lugar. Y muchas de estas tribus, ¿verdad?, urbanas, también se les llama así. Bueno, por mencionar un ejemplo, los emos y los punks y todas estas cuestiones. La familia también es muy importante durante estos procesos. Aunque el adolescente se va alejando un poco, la familia tiene que seguir ahí pendiente, tiene que convertirse en ese guía que va mediando este proceso con el adolescente. También se da el adultocentrismo y el choque generacional. Es muy común que entre los adolescentes y las personas adultas existan ciertos conflictos, pues las formas de pensar son diferentes. Para el adolescente el tiempo es
ilimitado, todavía no se ha dado cuenta, ¿verdad? Su proceso de crecimiento. Para el adulto ya el tiempo se va acabando. Entonces, por eso también se dan esos procesos de responsabilidad, que es casi que por lo que siempre las personas adultas y adolescentes están chocando. También se dan los procesos de amistad y noviazgos. De aquí se dan los ideales, según la lectura de Rodríguez. Esos ideales de pareja, ¿verdad? Que son la confianza, la fidelidad. También se dan los mitos, como el mito de la media naranja. Y en esta época se da el amor en la era digital, las redes sociales, las personas publican todo lo que sucede en sus relaciones y se convierten en asunto de opinión pública en vez de ser algo privado. En cuanto a este proceso, también se dan las tareas básicas. Una de ellas es el alejamiento de los imagos parentales. Es necesario para el adolescente empezarse a alejar de sus padres para poder encontrar quién es lejos de su casa. Y de aquí se encuentra con otra de las etapas básicas, que es pasar más tiempo afuera. Y de este modo encontrar esa oportunidad para desenvolverse en la sociedad y poder convertirse en ese adulto. Otro de esos procesos es el de la identidad. Es sumamente importante encontrar la identidad y poder responder a esta pregunta, ¿quién soy? Y a través de estas tareas básicas es que la persona encuentra su identidad y puede responder esta pregunta. En cuanto a las consecuencias del crecimiento y desarrollo humano en adolescente en el aprendizaje, todo este proceso, desde sus cuestiones físicas hasta sus cuestiones emocionales, tiene un solo propósito, que es poder que el adolescente pueda alcanzar cierta madurez para asumir las exigencias de la vida y de este modo poder convertirse en un adulto funcional. Y las personas que no logran concluir estas etapas básicas de la mejor manera se convierten en adultos dependientes o en adultos que no pueden lograr nada en sus vidas de la forma correcta o de la forma que debería ser. Muchísimas gracias.